Muy buenas a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Entendiendo al Mundo a través de la Sociología, el programa donde desglosamos las dinámicas sociales y descubrimos cómo la sociología nos ayuda a entender las complejidades del mundo actual y moderno. Hoy tenemos un programa fascinante con 3 expertos de primera categoría que nos acompañarán a lo largo de esta jornada. Mi nombre es Normando Ortiz y seré su guía durante este recorrido por la sociología. Sus raíces son y sus teorías y cómo afectan nuestro día a día. A lo largo del programa hablaremos sobre los orígenes de la sociología, las teorías fundamentales de autores como Comte, Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Además, analizaremos cómo influyen sus ideas en nuestra sociedad moderna. Pero eso no es todo. También tendremos un par de cápsulas informativas que nos resumirán los puntos claves de todo lo visto en el noticiero. Y por supuesto, nos ayudarán a comprender aún mejor este tema, que aunque parezca no tan importante, lo es. Les dejaremos preguntas para la reflexión, así que acomódense, prepárense, busquen algo de comer, porque estamos a punto de sumergirnos en el apasionante mundo de la sociología. Para comenzar, me gustaría presentar a nuestros expertos. Hoy contamos con la presencia de la doctora Romina López, socióloga especializada en la teoría social, el profesor Marín Chin, experto en sociología política, y el doctor Miguel Camal, investigador en estudios de la desigualdad social. Gracias a los 3 por acompañarnos y espero que su contribución a este programa y noticiero nos ayuden a comprender mejor las incógnitas que se tienen acerca de la sociología y su impacto en el mundo social. Gracias a ti, gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy aquí y poder compartir con ustedes muchísima información sobre el tema que a mí me gusta. Estoy muy encantado de poder compartir esta charla con ustedes. Es un gusto poder hablar de un tema tan importante como la sociología. Para comenzar a tratar este tema tan amplio, importante e interesante, empecemos con una pregunta clave para todos nuestros televidentes. Sociólogos, ¿por qué consideramos la sociología una ciencia? Romina, ¿puedes explicarnos un poco más acerca de esto? La sociología es considerada una ciencia porque utiliza un enfoque sistemático para estudiar las sociedades y las relaciones humanas. Al igual que otras ciencias, la sociología basa sus conclusiones en evidencia empírica, recolectada a través de encuestas, estudio de casos y análisis de datos. Esto nos permite entender los patrones de comportamiento social y cómo se estructuran las sociedades. Aunque estudiamos algo tan complejo y fluido como el comportamiento humano, utilizamos herramientas científicas para obtener resultados más factibles y fiables. Ok, muchas gracias por tu aportación. Con la contribución de Romina pudimos entender que la sociología se basa en el estudio sistemático de los comportamientos de la población en el mundo y cómo estos comportamientos impactan en la sociedad o cultura, ya que podemos ver muchos ejemplos en los que cada sociedad tiene cierto comportamiento distinto que hace que se caractericen de otras, lo cual lo podemos ver reflejado en muchas culturas, como por ejemplo la de México, China, Europa y otros lugares. Marín, ¿cómo se conecta la sociología con otras ciencias? Y por supuesto, tal cual y como es, la sociología se nutre de muchas disciplinas. Por ejemplo, la filosofía nos ofrece preguntas esenciales sobre la naturaleza humana. La psicología nos ayuda a comprender el comportamiento individual en el contexto social. Y la historia nos da una perspectiva sobre cómo las sociedades han evolucionado. Esta interdisciplinariedad es lo que hace a la sociología tan rica y poderosa. Ahora, Miguel, ¿cómo ves la importancia de esta interdisciplinariedad en los estudios actuales? Es fundamental. Hoy en día ningún fenómeno social puede ser explicado desde una sola perspectiva. Por ejemplo, para entender la desigualdad económica, necesitamos analizar factores históricos, psicológicos y políticos.
La sociología integra todas esas perspectivas para ofrecer un análisis completo y riguroso. A continuación, iremos con una cápsula informativa que nos ayudará a comprender el origen de la sociología y su impacto en la actualidad. Nuestro compañero Nicolás Salas estará encargado de darnos esta información tan importante y verídica que nos ayudará a comprender el resto del programa. Vamos a ello. La sociología como disciplina científica surgió en el siglo XIX, un periodo marcado por profundas y aceleradas transformaciones sociales, políticas y económicas que cambiaron el curso de la historia. Este contexto estuvo dominado por dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, transformó radicalmente la economía, introduciendo nuevas formas de producción masiva, el desarrollo de la tecnología y cambios en las estructuras laborales. Esta transformación no solo alteró los modos de vida, sino que también provocó la aparición de nuevas clases sociales, como la burguesía industrial y el proletariado, generando tensiones entre estos grupos en torno a los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la distribución de la riqueza. Por otro lado, la Revolución Francesa fue un movimiento político que desafió las jerarquías políticas y sociales previamente establecidas, cuestionando el absolutismo monárquico y los privilegios de la aristocracia. La noción de la libertad, igualdad y fraternidad se extendió más allá de las fronteras de Francia, inspirado a otros movimientos políticos sociales en el mundo occidental. Este panorama de cambio, conflicto y búsqueda de nuevos modelos de organización llevó a muchos pensadores de la época a tratar de entender las nuevas dinámicas sociales que emergían. En este contexto, Auguste Comte, filósofo francés, se dio cuenta de la necesidad de un estudio sistemático de la sociedad, influenciado por los avances científicos de la época en áreas como la física y la biología. Comte creía que era posible aplicar el método científico al estudio de los fenómenos sociales, de manera que se pudieran identificar patrones, hacer predicciones y formular leyes que explicaran el comportamiento de las sociedades. Fue así como acuñó el término sociología, derivado del latín socius, compañero, y del griego logos, tratado o estudio, para referirse a esta nueva ciencia que tendría como objetivo principal entender las leyes que rigen el comportamiento social. Además, Comte es reconocido como el padre del positivismo, una corriente filosófica que plantea que todo conocimiento válido debe basarse en la observación empírica, es decir, en los hechos comprobables a través de los sentidos o la experiencia directa. Según esta postura, solo a través de la observación rigurosa y la experimentación es posible generar un conocimiento objetivo sobre la realidad. El positivismo rechaza las especulaciones metafísicas y considera que las ciencias sociales, al igual que las ciencias naturales, deben basarse en datos observables y cuantificables. Comte propuso una ley de los 3 estadios para explicar la evolución del conocimiento humano. El estadio teológico, en el cual los fenómenos eran explicados a través de entidades sobrenaturales. El estado metafísico, donde las explicaciones se basaban en conceptos abstractos e intangibles, y finalmente el estado positivo o científico, donde se abandona la especulación y se basa el conocimiento en la observación y el análisis empírico. Según Comte, la sociología debía desarrollarse dentro de este último estadio, lo que le permitiría convertirse en una ciencia madura y establecer las leyes que gobernarían el desarrollo de las sociedades. El impacto de las ideas de Comte fue profundo. Su enfoque no solo inspiró a otros sociólogos como Émile Durkheim, sino que también dio forma a la manera en que se estudian los problemas sociales, estableciendo una base para la aplicación del análisis sistemático en temas como la cohesión social, la organización de las instituciones y a los conflictos entre clases. A lo largo de los años, la sociología ha evolucionado y se ha diversificado, incorporando enfoques críticos, fenomenológicos y estructuralistas, pero la huella de Comte y su insistencia en la importancia de la ciencia social basada en empirismo permanece como un legado fundamental. Ahora, para comprender más acerca de este tema y desarrollar el contenido de este programa, pasaremos a discutir las grandes teorías que han dejado huella en la sociología. Romina, hablemos de Auguste Comte y su teoría del positivismo. ¿Qué implica exactamente? Comte sostenía que la única forma para obtener conocimiento verdadero sobre el mundo era a través de la ciencia, es decir,
mediante la observación empírica y la comprobación de hechos. Él desarrolló la ley de los 3 estados, que explica la evolución del pensamiento humano. Primero está el estado teológico, donde las explicaciones del mundo están basadas en seres sobrenaturales. Luego, el estado metafísico, donde se buscan explicaciones más abstractas. Y finalmente, el estado positivo, donde la ciencia se convierte en el único medio para entender la realidad. Marín, ahora finalmente hablaremos acerca de Max Weber. ¿Cómo veía Max Weber la estructura social? ¿Podrías explicarnos más acerca de esto y profundizar? Por supuesto que les puedo hablar un poco sobre Weber. Y, respondiendo a la pregunta, Weber introdujo el concepto de tipo ideal, que es una herramienta teórica para comprender la realidad social. Asimismo, Weber también veía la sociedad como una red compleja de relaciones de poder. Y para él, no solo la economía determinaba la posición de las personas en la sociedad, sino que también el estatus y el poder. Además, introdujo el concepto de racionalización, donde las sociedades se vuelven cada vez más estructuradas y organizadas en un tono a la eficiencia. Miguel, ahora pasando a otro pensador influyente y en la teoría del socialismo, ¿qué nos puedes decir sobre Karl Marx y su análisis de las clases sociales? Sabemos que él es un pensador tan influyente que incluso muchos utilizan su teoría actualmente en algunas de sus sociedades, como por ejemplo Cuba, China, Rusia, entre otras. ¿Podrías profundizar más acerca de su análisis de las clases sociales, por favor? Marx veía la historia de la humanidad como una historia de la lucha de clases. Él argumentaba que en la sociedad capitalista existían 2 clases fundamentales. La primera era la burguesía, que controla los medios de producción, y la segunda sería el proletariado, que es la que vende su fuerza de trabajo. Según Marx, esta lucha entre clases opuestas es lo que impulsa el cambio social y eventualmente llevaría a una revolución, donde el proletariado tomaría el control, dando una sociedad sin clases. Y llegó el momento de nuestra segunda cápsula informativa a cargo de nuestro compañero Rodolfo Mo. Él nos explicará acerca de los grandes sociólogos y cómo sus teorías y pensamientos influyen hoy en día y se ven reflejados en la sociedad moderna. Rodolfo, vamos contigo. A lo largo de la historia, varios sociólogos han marcado un antes y un después en el estudio de la sociología, cada uno aportando ideas que transformaron la manera en que entendemos las dinámicas sociales y los procesos que moldean nuestras comunidades. Augusto Comte, considerado el padre de la sociología, fue pionero en proponer que el estudio de las sociedades debía basarse en el método científico, alejándose de explicaciones metafísicas o especulativas. Con su corriente del positivismo, Comte estableció que las ciencias sociales debían seguir el modelo de las ciencias naturales, observando hechos empíricos y verificables, lo cual sentó las bases científicas de la disciplina. Otro gigante del pensamiento sociológico fue Karl Marx, cuya teoría del materialismo histórico revolucionó el estudio de las relaciones sociales y económicas. Marx nos enseñó que la lucha de clases es el motor del cambio social, afirmando que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es una historia de conflicto entre clases opresoras y clases oprimidas. Para Marx, las estructuras económicas y la distribución de medios de producción determinan en gran medida las instituciones sociales, las ideologías y las políticas de una sociedad. Su análisis de la explotación del proletariado bajo el capitalismo y su visión de una futura revolución socialista
cambiaron para siempre la forma en que entendemos las desigualdades económicas y el poder. Por su parte, Émile Durkheim enfatizó la importancia de las instituciones y las normas sociales, argumentando que éstas operan como hechos sociales, es decir, como realidades objetivas que existen independientemente de los individuos, pero que ejercen una poderosa influencia sobre sus comportamientos. Durkheim, con su estudio sobre el suicidio, demostró cómo fenómenos aparentemente individuales tienen profundas raíces sociales, mostrando que la cohesión y la integración en la sociedad juegan un papel fundamental en la estabilidad de los grupos. Su concepto de la anomia, la falta de normas o la confusión de las mismas en tiempo de cambio sigue siendo clave para entender los momentos de crisis sociales y desajuste. Estos 4 pensadores, cada uno desde su perspectiva, marcaron hitos importantes que han servido de cimiento para las diferentes corrientes sociológicas que se desarrollaron posteriormente. Sus ideas siguen siendo relevantes para comprender los retos actuales, desde la lucha de clases y la globalización hasta las instituciones modernas y las relaciones de poder que moldean el mundo en que vivimos. Ahora, ya que hemos hablado de las teorías y regresamos de esta cápsula informativa, me gustaría hacer énfasis en un aspecto muy importante de la sociología, que aunque quizá parezca que no es importante, no puede pasar desapercibido, ya que pues realmente la sociología implica el estudio de nuestro día a día como sociedad. Por eso les pregunto a ustedes, expertos, ¿cómo creen que la sociología puede ayudarnos a enfrentar los desafíos actuales? Romina, ¿qué piensas acerca de esto? La sociología nos proporciona herramientas para entender los problemas sociales desde una perspectiva amplia. Por ejemplo, nos ayuda a analizar la desigualdad económica, los movimientos sociales o el impacto de las políticas públicas. Al entender las causas estructurales de estos problemas, podemos diseñar soluciones más efectivas. Ahora, compañero Marín, ¿podrías por favor decirme cómo ves la importancia de la sociología en el contexto político? Es muy curioso lo que me preguntas. Y realmente, si te soy sincero, yo contestaría a esa pregunta como que la sociología es crucial. Es crucial porque nos permite analizar cómo el poder se distribuye en la sociedad, cómo se toman las decisiones políticas y cómo éstas de cierta manera afectan a diferentes grupos sociales. En tiempos de polarización, la sociología puede ayudarnos a entender mejor las raíces de los conflictos y poder encontrar formas de mediación para resolver estos conflictos. Ahora, Miguel, ¿cómo se conecta esto con la desigualdad? ¿Por qué la sociología estudia este tipo de factores? ¿Podrías adentrarte un poco más en este tema? La sociología estudia la desigualdad desde diversas perspectivas, como puede ser la económica, de género, de la étnica, entre otras. Esto nos permite comprender cómo se perpetúan estas desigualdades y qué políticas podrían producirlas. Es una disciplina esencial para construir sociedades más justas. Y llegó al fin de este programa. Alrededor de todo este transcurso informativo, hemos explorado la sociología como una ciencia, su relación con otras disciplinas y las teorías grandes de Comte, Marx, Durkheim y Weber. Hemos visto cómo la sociología sigue siendo fundamental para entender y enfrentar los problemas de nuestra sociedad moderna. Quiero agradecer a nuestros expertos, Romina, Marín y Miguel, por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. También quiero destacar la participación de nuestros compañeros Nicolás Salas y Rodolfo Mo, que gracias a sus cápsulas informativas pudimos enfatizar más en ciertos aspectos importantes que no deben de pasar desapercibidos por las personas y que deben ser tomadas en cuenta para adentrarse más a este extenso, amplio e interesante tema de la sociología. Expertos, muchas gracias por haber venido, ha sido un honor tenerlos aquí en este programa. Y antes de despedirnos, queremos dejarles con algunas preguntas para que reflexionen. ¿De qué manera creen que la sociología puede ayudarnos a enfrentar los problemas de nuestro tiempo? ¿Qué teorías creen que son de más relevancia en la actualidad? Y sobre todo,
¿Cómo podemos utilizar el conocimiento sociológico para construir un futuro mejor y más equitativo? Estas son respuestas que cada uno de nosotros debe considerar, ya que la sociología nos invita a mirar más allá de lo obvio y entender las complejidades que nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y reflexiones sobre temas actuales. Hasta la próxima.